exquisitez de tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios, algo que llama mucho la atención, porque nosotros venimos a la iglesia a cosas específicas, y una de ellas es a tener este tiempo de cercanía con Dios en adoración, seguido a ello a escuchar la palabra, a aprender de la palabra, a ser refrigerados, refrescados por la palabra de Dios. Nosotros venimos a todas esas cositas y muchas más. En este día yo creo que Dios nos va a seguir consintiendo a través de su palabra. En estos 2 días pasados, viernes y sábado, hemos estado en lo que llamamos 10 días en el aposento, de la manera como comenzamos este año, 10 días todos los días aquí, entre las 7:30 de la noche y en adelante. Y en esa hora y media más o menos, entonces tenemos un tiempo de adorar a nuestro Dios y un tiempo de reforzar la palabra, a través de la misma palabra de Dios, reforzar la palabra que Dios nos entregó para este año. Dios nos ha entregado una palabra poderosísima, una palabra que si nosotros la entendemos y la ponemos en práctica, entonces vamos a ver cómo y de qué manera Dios nos va a sacar adelante como nunca antes ha sucedido. ¿Por qué? Porque, como decíamos en este día, en la reunión de la mañana, Dios nos ha dado una palabra cada año. O sea, todos los años hemos comenzado con una palabra con la cual Dios ha direccionado nuestro año. Y en cada una de estas oportunidades, que son como 14 veces más o menos, entonces Dios nos ha dicho, por ejemplo, como que este es el año del favor del Señor. Una bendición para todos, fue el año del favor de Dios. Dios hizo cosas muy gloriosas durante ese año. Hubo otra palabra que también me llamó mucho la atención, que decía que ese era el año de entrar a nuestra tierra prometida. Igual, entramos a nuestra tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Lo que Dios nos había prometido iba a hacer a favor de cada uno de nosotros, como persona, como ministros, como familia, como miembros de la iglesia, y lo que iba a hacer con la iglesia. También tuvimos una palabra que nos dijo por ahí como en el 2014 o 15, que la gloria del Señor había llegado a la casa, y llegaron milagros y llegaron cosas que todavía las estamos viviendo y disfrutando, porque la palabra fue para ese año, pero también para ese año y de ahí en adelante. O sea que Dios siempre nos ha colocado un sello a través de su palabra. En este año yo considero que Dios nos ha dado la palabra más poderosa que se haya oído durante estas 14 oportunidades. O sea, la palabra de este año de que Dios va a pelear por nosotros, va a pelear a favor nuestro, va a pelear por nuestra causa. Es una palabra muy poderosa, porque eso encierra todas las palabras que nos ha entregado. ¿Por qué razón? Porque la pelea de Dios por nosotros o a favor de nosotros, si no la libra Él, nosotros la perdemos. Porque es una pelea espiritual, es una guerra espiritual. Dios es espíritu, pero el diablo también es espíritu. Entonces, el diablo siempre va a estar procurando robarse la bendición de los hijos de Dios desde el punto espiritual. Y nosotros lo materializamos acá en detalles. A veces son cuestiones económicas, a veces son problemas matrimoniales, a veces son enfermedades, a veces son situaciones que no encontramos ni nombre para darles, porque son una y otra cosa que se le va presentando a uno en el diario vivir. Pero como Dios dijo por su palabra que Él va a pelear la causa nuestra, independientemente de cuál sea su razón, el Señor va a estar peleando a favor suyo. Y sabe una cosa, que cuando Dios pelea por nosotros, nosotros ganamos. O sea, en Dios no hay perdedores. Y no hay perdedores no porque seamos muy guapos, muy fuertes, muy decididos a pelear con el diablo, y no porque es que Dios es el que pelea por nosotros, y cuando Él pelea por nosotros, Dios no pierde ni siquiera una batalla, no ha perdido ni siquiera una. En la cruz del Calvario ganó todo lo que usted disfruta hoy, e inclusive lo que no ha empezado a disfrutar por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cristo Jesús ya lo ganó en la cruz del Calvario. Por eso yo pienso que la palabra con la que hoy le vamos a dar soporte a
a esta palabra rema que el Señor nos entregó para este año, pues quiero decirles que es bien diciente. ¿Por qué? Porque esa palabra dice que la palabra de Dios no falla. O sea, lo que está escrito ahí no falla. Lo que dice la Biblia no falla. Si usted lo entiende en su espíritu, usted lo va a poder vivir. La palabra de Dios no falla. El viernes pasado estábamos con una palabra que también era de soporte para la palabra rema del año, y esa palabra dice que necesitábamos ponernos a cuentas con Dios para que la palabra de Dios se cumpliese. O sea, ponerse a cuentas con Dios es traer a Él todas las cosas que nosotros sabemos que podrían ser un impedimento para que Dios se glorifique en nuestra vida y a favor de nuestra vida. Si nosotros de una manera u otra no estamos con nuestra vida en el decoro que Dios dice debe de estar, entonces aunque Dios es poderoso, porque Dios es poderosísimo, como dice el canto anterior, Dios es poderosísimo, pero aun siendo el poderosísimo no puede enfrentar al enemigo por nosotros cuando de pronto el enemigo tiene argumentos en su mano para impedir que nosotros seamos bendecidos. ¿Cuántos me entienden esa? O sea que el viernes nosotros estuvimos hablando de que era importantísimo, pero muy importantísimo, estar en santificación. Porque cuando uno está en santificación, en proceso constante de santificación, va a estar viviendo su vida en santidad. Consecuente a ello, uno va a poder tener diálogos directos con el Señor lo va a escuchar, Él va a saber cuál es la necesidad de uno expresada por uno, porque Él ya conoce la necesidad antes que nosotros la digamos, pero más sin embargo, Él está esperando que nosotros le digamos: mi lucha es esta, mi debilidad es este, mi problema es este, es esto lo que me está doliendo, es aquí donde me está doliendo. Ahora, ¿por qué Dios quiere escuchar eso si ya lo sabe? Pues sencillamente porque Él quiere saber en dónde está puesta su fe. ¿Usted me entendió esa? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Y es imposible agradar a Dios, ¿por qué? Porque cuando uno está sin fe o se acerca a Dios sin fe, no se acerca pensando que Él existe, sino que se acerca por un compromiso o por cualquier cosa, pero más sin embargo no hay una manera más equívoca de vivir el Evangelio que uno acercarse a Dios como si Él no existiese, porque cuando uno se acerca sabiendo que Él existe, uno tiene la bendición de obtener lo que uno está necesitando, lo que uno está pidiendo o lo que uno está anhelando, porque Dios da anhelos, Dios da o hace milagros para necesidades que uno tenga, Dios contesta peticiones que tengan que ver con sueños, Dios le ayuda a uno a colocar metas. O sea, Dios es poderoso, pero quiero informarles hoy que todo eso está metido en la palabra de Dios y que ustedes como creyentes en Jesucristo no se pueden perder la buena oportunidad de que Dios haga a favor de ustedes lo que la Biblia dice que ha hecho a favor de nuestros antepasados. ¿Sí? Cuando hablamos de hacer a favor de nuestros antepasados, entonces tendríamos que decir que en el Antiguo Testamento hay muchas victorias que logró el pueblo de Israel, pero eso es una y otra y otra y otra, son muchísimas las victorias. Y entonces uno al leer la Escritura uno dice, bueno, eso hace parte de una historia y eso es verdad. Pero cuando uno enlaza el Viejo Testamento o Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a través de lo que dice la Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 11 y lo que dice la Biblia en el libro de Corintios en el capítulo número 11 también, y en donde dice Romanos: todo lo que quedó escrito en las Sagradas Escrituras quedó para ejemplo de cada uno de ustedes. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Que todo lo que pasó con nuestros antepasados va a pasar con nosotros también si nosotros creemos y hacemos las cosas como nuestros antepasados las estaban haciendo en el momento en que Dios se metió en pleito por ellos. ¿Cuántos me entendieron hasta ahí? ¿Cuántos no entendieron? Levanten la mano los que no entendieron, los que no. Ok, entonces todos entendieron. ¿Sí? Mire usted, cuando la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que de
el tiempo de esclavitud que estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto, el Señor le plació levantar a un libertador que se llamó Moisés, y que ese libertador que se llamó Moisés lo usó Dios para mover a este pueblo a libertad, ¿sí? El Señor hizo eso porque el pueblo había estado orando y diciéndole y pidiéndole a Dios que lo sacara de la condición en donde el faraón lo tenía metido. Y entonces dice la Escritura que el Señor se consiguió un libertador a quien llamó Moisés, y a ese Moisés lo usó para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo hasta la orilla de la tierra prometida. No lo pudo llevar a la tierra prometida porque cometió ciertas imprudencias, y el resultado fue que el Señor dijo: usted no va a entrar con ellos para allá. Yo he conseguido que su ayudante Josué sea el que continúe la travesía hasta llegar a la repartición de la tierra prometida. Y de esa manera fue. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? De que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Una. Dos, que Dios lo cumple como Él lo dejó escrito, no como uno quisiera. Porque uno quisiera que Dios lo bendiga sin ir al culto, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es en la congregación donde las cojeras son identificadas, y es allí en donde nosotros colocamos todas nuestras cojeras en las manos de Dios, y le decimos a Dios: mire, Señor, mi cojera o mi debilidad o mi pecado o mi forma de pecar constantemente es esta, aquella o la otra, y entonces Dios se mete, ayuda en esa área para después entonces poder pelear por su victoria. Porque dicho sea de paso, cuando nosotros leemos la Escritura dice que usted como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de Jesucristo, como parte del pueblo de Dios, como redimido por la sangre de Cristo Jesús, usted es más que vencedor. ¿Y sabe usted qué quiere decir ser más que vencedor? Esa palabra es una palabra muy interesante cuando uno la logra entender desde el griego. ¿Por qué? Porque desde el español, pues más que vencedor es que vence, ¿cierto? Pero cuando uno se mete y estudia esa palabra dice que usted vence sin haber peleado. ¿Cómo la ve? Aquí habemos un mundo de vencedores, que estamos entre los vencedores sin haber peleado, porque ¿sabe quién peleó la salvación suya y la mía? Cristo Jesús. Pero más sin embargo nosotros estamos disfrutando la salvación. Eso es tal cual como, así como a nivel de ejemplo, como cuando un boxeador, para poner un ejemplo así como complicado, sube al ring desafiando a otro boxeador o desafiado por ese boxeador, y sube y le van a pagar una fortuna por esos 45 minutos que va a estar expuesto ahí a golpes o golpeando al otro. Cuando ese boxeador se baja de ahí victorioso, se baja con una cantidad de plata en el banco, ¿sí? Esa persona llega a su casa, lo deshinchan porque se baja hinchado, ¿cierto? Le sanan sus heridas porque se baja golpeado aunque haya ganado, ¿sí? Pero cuando llega a su casa, allá su esposa le pega su deshinchada, le pega su lavada de heridas, hace lo que tenga que hacer, y al otro día o a los 2 días la esposa está en el mall gastando lo que el boxeador se ganó colocando su pellejo allá. ¿Ustedes me entendieron esa? O sea que esta mujer fue más que vencedora. Sin haberle dado un cantazo, se está gastando la plata que el otro se ganó poniendo su rostro. ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Cuántos me lo entendieron? Pues póngale cuidado. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, pero no fue solamente llevado a la cruz del Calvario, recibió un mundo de martirios y humillaciones antes de llegar a la cruz del Calvario. Lo injuriaron, lo escupieron, le hicieron cuanta cosa se les antojó a los romanos y a la religión del momento. Él entregó su vida, a Él lo chuzaron, a Él le hicieron de todo, lo crucificaron. Es verdad que murió, es verdad que resucitó, porque si no hubiese resucitado, usted y yo no estaríamos acá, porque ¿cómo vamos a adorar a un Dios muerto? No habría sentido. Entonces, cuando eso pasa, el Señor se entrega allá completo
para darnos la salvación a nosotros. A nosotros no nos han metido ni un clavo, no nos han hecho nada de esas cosas tan graves, no nos han escupido en la cara, no nos han hecho esas cosas, mas sin embargo, nosotros estamos gozando de la salvación que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo somos más que vencedores, porque sin un latigazo, hoy podemos decir que somos salvos por el sacrificio de la cruz, por lo que pasó en la cruz del Calvario. O sea, eso es una gran bendición. Y este es un buen momento para usted que está en este santuario. Yo le invitaría a usted a que incline su rostro, y si usted no ha recibido a Cristo Jesús o se encuentra descarrilado porque de pronto ha hecho cosas que no convienen, porque de pronto se le ha enfriado la fe, porque de pronto siente que no hace parte del cuerpo de Cristo por lo que hizo ayer o por lo que hizo hace días o por lo que estaba haciendo, o no ha hecho su oración de arrepentimiento de una manera real, entonces usted ahí donde está, así en el secreto de Jehová, en el secreto suyo, ahí levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo en este momento te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido, por las transgresiones que he hecho en tu contra, por desconocimiento de tu santa palabra. Dígale: Señor, yo en este momento te pido que mi nombre sea registrado en el libro de la vida, donde están registrados todos los que serán salvos. Y dígale algo más, dígale: Señor, yo te pido que me laves con tu sangre para ser salvo y para ser protegido de toda obra del infierno. Dígalo en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres a él y seas gobierno y Señor, para que seas gobierno, Señor, y para que seas rey. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, amén y amén. Oiga, yo le quiero decir algo. La palabra de hoy es una palabra para gente salva, o sea, para gente que ha conocido a Cristo y lo ha recibido en su corazón. Que de pronto está en procesos de cambio, sí, claro, el cambio es un proceso. Que de pronto está en procesos de dejar cosas, claro, el dejar cosas que no convienen, que no edifican, que ofenden a Dios, es un proceso. Y Dios le va a ir ayudando para que usted vaya saliendo adelante en su vida cristiana. Yo le diría algo más ya como consejo pastoral: no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación usted va a aprender exactamente lo que Dios quiere ver en usted para que usted continúe siendo salvo como lo es en este momento. ¿Cuánto me entendieron? Ahora, seguido a ello, entonces vamos a entrar en el título de hoy. El título de hoy dice que la palabra de Dios no falla. ¿Cuántos aprueban esa verdad? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no falla? Dice las Sagradas Escrituras: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Dios nos dijo que iba a pelear por nosotros, y no solamente que iba a pelear por nosotros, porque es que nosotros quizás no lo sepamos, pero Él pelea por nosotros todos los días, sin habernos dado la palabra aún. Él estaba peleando por nosotros, pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que nosotros lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, como nosotros lo vamos a ver, nos vamos a disfrutar esas garroteras que van a ver, porque yo quiero decirle: el Señor pelea contra el diablo no tiene el poder para tocarle nada. O sea, la palabra de Dios dice que el Señor, en la maldición que le dio a la serpiente, le dijo: de la simiente de la mujer va a salir alguien con un poder sobrenatural, que va a poner su pie y le va a aplastar la cabeza. Usted lo más que va a poder hacer es, de pronto, lastimarle el carcañal, o sea, el talón, mientras que él lo machuca. ¿Sí? Y yo quiero decirle: nosotros estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo donde Jesús, yo no sé cómo será, pero está pasando como si estuviera brincando un río de piedra en piedra. Está de cabeza en cabeza peleando por la victoria suya y por la victoria mía. Está aplastándole la cabeza a la serpiente antigua, está aplastando al gran dragón, está aplastando al opresor, está aplastando al diablo, está aplastando a Satanás. Todos son el mismo personaje, dicho de diferente manera o con diferente nombre. Ahora,
es que nosotros lo entendamos. Dios dijo que lo iba a hacer y Dios lo está haciendo. Ahora, nosotros lo vamos a ver. Estas enseñanzas que están sucediendo durante estos 10 días de aposento son para que usted aprenda a ver, ¿sí? La primera fue de santificación. Necesitamos estar santos, consagrados y comprometidos a Dios para poder ver esa pelea. ¿Necesitamos qué? Estar santos, consagrados y comprometidos para poder ver esa pelea. ¿Por qué razón? Porque esa pelea la va a librar Dios en el Espíritu. Y usted la va a ver en el Espíritu, pero la va a disfrutar en su carne, en su vida, en su diario vivir. Usted la va a disfrutar, ¿sí? Y como Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Ahora, hay algo también muy interesante que dice la palabra de Dios, y es que uno en la palabra encuentra que todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Y si se lo ha cumplido a los antepasados y lo que quedó escrito en la Biblia, quedó escrito como historia para que nosotros lo leamos, lo entendamos, lo aprendamos y nos demos cuenta que como le pasó a esos antepasados, nos va a pasar a nosotros. O sea, que de la misma manera que Dios cumplió a los antepasados, nos va a cumplir a nosotros. Entonces es muy, pero muy beneplácito yo decirles a ustedes que les voy a leer en el libro de Josué, capítulo 21, verso 43 al 45, y yo se los voy a leer. Ustedes solamente apunten la nota para que la sigan allá en su casa cuando tengan la oportunidad. Lo mismo que los que están en las redes. Dice la palabra de esta manera: dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en su mano a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Mire qué palabra tan interesante para esta parte del tema. Ahora, interesante, ¿por qué? Porque si la Biblia dice que lo que está escrito en ella, que nosotros lo leemos, que nosotros lo vemos, si la Biblia dice eso, que esa palabra o esas historias quedaron escritas para que nos sirvan de ejemplo a nosotros, de que Dios puede hacerlo también con nosotros, pues yo quiero decirle, todas las promesas que Dios le ha hecho a usted, Dios las va a cumplir en la medida en que usted las declare para su vida y las entienda para su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra mueve todo lo del Antiguo Testamento, lo mueve al Nuevo Testamento a través de los evangelios, las cartas paulinas y cada uno de los escritos que hay allí. O sea, todo eso está movido para acá. Ahora, nosotros lo movemos para nuestro mundo contemporáneo en la medida en que nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Con esto quiero decirle lo siguiente. A veces uno pasa situaciones muy complicadas. ¿Cuántos de ustedes de pronto las están pasando en este momento? Y las pasa y a veces uno siente que como que se arreglan, pero no se arreglan. A veces uno siente que como que gana, pero no ha ganado. A veces uno siente que como que el problema se acabó, pero el problema sigue adormecido. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque uno no aplica el antídoto espiritual que cada problema tiene. ¿Y sabe usted dónde está el antídoto para cada problema? Según la Biblia, está en ella. Porque la Biblia dice que la palabra, y cuando habla de la palabra en ese texto de Proverbios capítulo 4, habla de la palabra de Dios. La palabra es medicina para el alma. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Si uno está por ahí atrapado en una aflicción, está atrapado en un dolor, está atrapado en una angustia, está atrapado en una depresión, está atrapado por un espíritu de frustración, el antídoto para ese problema no está donde el psicólogo.
El antídoto para ese problema no está donde el psiquiatra. Yo no es que diga que no vaya para allá, que ellos estudiaron para ayudarle en algo. El antídoto para ese problema está en la Biblia. Ahí es donde está la medicina para ese problema que de pronto se le esté presentando a usted en la forma que se le esté presentando. Porque de la manera que el diablo se vistió de serpiente para Adán y para Eva, está vestido hoy de muchas cosas para la vida de las personas de este tiempo. Quizás hoy no se nos presente como una serpiente, pero se nos puede presentar como un problema cualquiera. Y el resultado es que nos hace sufrir, el resultado es que se goza con el sufrimiento de nosotros, porque ese es el diablo. Pero de la misma manera que el diablo se vistió de serpiente para hacer caer a Eva y para hacer caer a Adán, ¿sí? De esa misma manera, Dios, Cristo Jesús, el Mesías, se vistió de Jesús para sacarnos a nosotros de todas esas situaciones por donde el diablo de pronto nos ha querido hacer vivir la vida. ¿Cuántos me entienden ahí? Hoy nosotros estamos vestidos, estamos revestidos del Espíritu de Dios. A lo que podríamos decir que el Espíritu Santo se ha vestido de nosotros, o nosotros nos hemos revestido del Espíritu de Dios. Y revestidos del Espíritu de Dios, nada que haga el diablo podrá tocarnos, porque no va a poder tocar a alguien que esté revestido de Dios, porque es Dios el que sale a defender la causa de ese ropaje. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me lo entienden? O sea, yo quiero que usted me entienda la enseñanza completa en este día. ¿Por qué? Porque usted va a dejar de vivir en aflicción, en derrotas, en angustias, en amarguras, porque usted va a saber a dónde llevar eso y cómo llevarlo, y va a saber que la Biblia habla de todas esas cositas, y que todas esas cositas son reprendidas por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros sabemos eso, no importa que el diablo se ponga los guantes, porque no va a pelear contra nosotros en carne, sino contra Dios en el Espíritu, y a Dios no le ha podido ganar ni una ni se la ganará. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude, porque acabamos de subir al punto de donde yo quiero arrancar. O sea, hasta ahora les hice la introducción y ya llevamos media hora, yo creo. ¿Sí? Ese reloj me lo pusieron ahí, pero bien grande. Oiga, dice la palabra de Dios que en ella hay poder para dar vida, en ella hay poder para salvar, y en ella hay poder para liberar. Miren, dice la Escritura: algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados, no podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Mire qué palabra tan buena para ese título. La palabra de Dios no falla. En qué aflicción, en qué dolor, en qué angustia, en qué perturbación de espíritu pueda estar una persona, cuando conoce esta palabra, no importa. Porque esta palabra dice: usted clama desde su angustia, desde su aflicción y desde su dolor. El Señor envía su palabra y lo salva de esa situación. Y no solamente lo salva de esa situación, sino que lo quita de las garras de la muerte. Si usted entendió eso, diga amén. O sea que en la palabra nosotros encontramos todo. Dígale a la persona que tiene a su lado: en la palabra definitivamente está todo lo que yo necesito para vivir bueno. Dígaselo, hermano. Obvio, si lo cree. Todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito está en ella para vivir bueno. Ahora, cuando yo digo eso, que es una afirmación que uno hace y que uno se hace a sí mismo, porque cuando usted le dice a alguien eso, es porque usted lo está sintiendo para usted. Cuando eso sucede, entonces, ¿qué pasa? El enemigo se va quedando desautorizado para molestarle la vida a usted. ¿Usted sabe que el enemigo molesta?
Es una cosa rara, pero a veces uno está en buenos tiempos de paz, está en esos buenos tiempos de tranquilidad, está en esos tiempos donde uno siente que definitivamente Dios se sienta a la orilla de la cama de uno a hablar con uno y eso y todo por ahí para allá. Y cuando menos piensa, se levanta por ahí cualquiera con el ánimo de molestarle la vida y se la molesta. ¿A usted le ha llegado a pasar eso? Pero ¿sabe qué es lo bueno del asunto? Que no importa que el diablo se levante cuando uno conoce la palabra. ¿Por qué no importa que el diablo se levante cuando uno conoce la palabra? Porque uno sabe que en la palabra está el poder para aplastar la cabeza de la serpiente antigua. Ya. O sea, eso uno lo sabe. Entonces el diablo le puede levantar, pero el Señor lo achica. ¿Lo achica cuándo? Cuando usted conoce la palabra. Con esto yo le quiero decir lo siguiente. Yo sé que para uno leer la Biblia encuentra una cantidad de opositores que le impiden leer la palabra. Y esos opositores son diabólicos, porque el diablo no quiere que el creyente lea la palabra, porque sabe lo que se le viene encima cuando el creyente sabe lo que es en Cristo Jesús. Cuando el creyente sabe lo que es cuando está lleno del Espíritu Santo. Entonces el diablo quiere que eso esté así como a medias. Pero usted hoy tiene que irse claro en su espíritu de que cuando usted sabe esas cositas, entonces usted se vuelve un enemigo peligroso para el diablo. Y póngale cuidado a esto. Usted ya es enemigo del diablo. Meramente por haber recibido a Cristo Jesús en su corazón, ya se hizo su enemigo. Se le salió de sus pastales, o de sus pastizales, dicho de mejor manera. Ya usted se salió de ahí, ya usted es enemigo del diablo. Pero el diablo no le tiene a usted ningún respeto mientras que usted no conozca la palabra de Dios. Porque cuando uno conoce la palabra del Señor, uno se deja guiar por ella y uno espera con paz y con tranquilidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Biblia, que es muy llamativa, es que la fe a una persona le llega como consecuencia de oír la palabra de Dios. Ustedes han oído eso, ¿cierto? Que la fe llega cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestro ser interior se activa. Y entonces, ¿qué activa al ser interior? El ir conociendo la palabra de Dios, y esa palabra empieza a producir fe en el espíritu de esa persona. Cuando una persona empieza a ser atendida de esa manera por la palabra del Señor, entonces esa persona empieza a conectarse con el reino espiritual, porque la fe nos conecta con el reino espiritual, y en el reino espiritual está todo, absolutamente todo lo que usted necesita para vivir en esta tierra, pero también está todo lo que le podría impedir a usted vivir bien en esta tierra. Eso está en el reino espiritual. En el reino espiritual está Dios, que es espíritu, y está el diablo, que es espíritu. Dios está allá librando una pelea a favor de nosotros en la medida en que nosotros estemos bien con Dios, estemos bien en el sentido de que estemos viviendo en una continua santificación, o sea, desechando el pecado, desechando las cosas malas, desechando la perversidad. Eso hay que desecharlo porque eso está en uno, ¿sí? Eso se alimenta de lo que el mundo muestra. Y eso está en uno. Entonces eso toca estarlo desechando, toca estarle pidiendo a Dios que le ayude, que eso sea quitado, ¿sí? Sea arrancado de raíz, de por allá de donde el enemigo un día lo metió. Entonces, en la medida en que eso va pasando, Dios lo quiere bendecir a usted, pero el diablo quiere impedir que usted sea bendecido. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que cuando eso empieza a suceder, Dios se pone entre el enemigo de su bendición y usted. Él se mete ahí en la mitad. Y cuando Él está metido en la mitad, el enemigo no puede contra usted. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no puede tocar
tocar la sangre de Jesús. El enemigo no puede tocar a nadie que esté lleno del Espíritu de Dios. No puede tocar a nadie que esté marcado con la sangre de Jesús. Entonces a Dios le queda fácil pelearse esa guerra espiritual y usted disfrutarla de este lado. Y entonces usted empieza a darse cuenta que el matrimonio que estaba desarmado, Dios vuelve y lo acomoda, que las finanzas que estaban desubicadas, Dios vuelve y las acomoda, que los contratos que estaban reacios para venir a su empresa, el Señor los trae, y todo lo que viene a suceder es que Dios quitó el estorbo que había entre la bendición y usted. El estorbo era Satanás. Dios se metió entre Satanás y usted, y entonces inmediatamente las cosas empezaron a funcionar porque la palabra de Dios empezó a funcionar a favor de su vida. Mire cómo dice la palabra. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares a donde yo la envíe. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, pues venga, vamos a usarla. Pero para usarla vamos a leer la Biblia. Y cada que usted encuentre una palabra que usted pueda decir, esto es una declaración divina, yo voy a coger esa declaración divina para mi vida, porque esa declaración me va a ayudar a salir adelante. Pues yo quiero decirle que tengo varias declaraciones acá diciendo lo siguiente, que la declaración de la palabra de Dios tiene poder para cambiar circunstancias. La palabra de Dios tiene poder para solucionar problemas. En la palabra de Dios hay poder para todas, absolutamente todas las cosas que usted y yo necesitamos para estar bien en esta tierra. Entonces, si eso es de esa manera y de esa manera es porque la Biblia lo enseña, ¿por qué no estudiar un poquito las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no leerla todos los días un poquito y sacar de ahí todo lo que uno considere que le va a servir para defenderse, para que Dios, el mismo Dios, use eso que está metido adentro de uno para defender la causa? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Las Sagradas Escrituras dicen, venga, cuando usted esté al frente de esa gente, ¿sí?, cuando usted esté al frente de esas personas que no quieren el placer, el bienestar, la felicidad, el gozo, la prosperidad suya, de su casa, de los suyos, pues entonces usted no se preocupe, porque el Espíritu que está en usted, hablando del Espíritu Santo, se va a encargar de poner afuera lo que usted necesita colocar afuera para el momento o circunstancia que haya en ese momento, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo conocimiento de la palabra, no necesito un conocimiento exagerado. Necesito saber que Dios sana, que Dios liberta, que Dios salva, que Dios protege y que Dios enriquece o prospera. Eso es lo único que necesito saber. Ahí se encierra todo lo del Evangelio. Dios salva. ¿Salva de qué? De ir al infierno. Dios sana. ¿Sana qué? Sana emociones, sentimientos, cánceres, sida, lo que sea. O sea, sana el cuerpo y sana el alma, sana las emociones y sana los sentimientos. Dios libera. ¿Qué libera? Nos ayuda a entender que no hay sino un solo Dios y que ese Dios verdadero está listo para ayudarle a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios prospera. De Dios es toda la tierra y su plenitud, y todos los que creemos eso, entonces somos prosperados. Ahora sí, que toca trabajar, claro. ¿Que el trabajo es un castigo? No. O sea, a veces uno tiene cosas en la cabeza que no le caben, pero no. Y la gente que se ha enriquecido sin trabajar, pues regularmente están por ahí metidos en problemas de 11, pero en camisa de 11 varas. Bien complicados porque han conseguido grandes fortunas que no encuentran cómo justificarlas ante la ley, porque las han conseguido de cosas raras.
Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, entonces Dios nos bendice a la manera de Él, y la bendición que viene a la manera de Él es una pelea espiritual, porque es imposible que una persona que nunca ha contado nada, que no cuenta sino para lo que gasta por ahí en el supermercado, para la gasolina, y vive quejándose de todo, y de pronto de un momento a otro resulta en abundancia. Eso tiene que ser Dios el que lo suple, tiene que ser Dios el que lo entrega, tiene que ser por el amparo de la bendición de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos claros? Entonces, cuando nosotros vemos que la fe nos conecta con el reino espiritual. Encontramos en la misma palabra que la esperanza nos mantiene conectados. O sea, en un acto de fe uno se conecta con el Señor. Y la esperanza nos mantiene conectados al Señor, nos mantiene conectados al reino espiritual, nos mantiene creyendo que en Dios hay más, que Dios sí puede, que Dios es capaz, que Dios tiene el poder y que estamos entre los bendecidos del Señor. Eso es una bendición. Seguido a ello, la confianza nos ayuda a esperar hasta el momento del milagro, porque sabemos en quién estamos creyendo, sabemos en quién estamos confiando, sabemos en dónde tenemos puesta nuestra fe. Todo esto viene de la palabra, y todo esto le da sentido a la palabra de Dios. No falla. Y no falla porque Dios tiene todos los recursos metidos en el Espíritu, metidos adentro de nosotros. Y si nosotros los usamos, nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Cuando digo esto, lo digo pensando en lo siguiente. La palabra del Señor, cuando usted aprende a declararla sobre las condiciones que se presentan en el día a día, la palabra del Señor se renueva, ¿sí? La palabra de Dios le dice a uno en presente lo que Dios dijo para los antepasados, en el presente de ellos. Y ese presente de ellos de pronto ya lleva 6,000 años, de pronto lleva 5,000, 4,000 de haber sucedido ese presente para ellos. Pero cuando usted confiesa la palabra, usted la vuelve presente para su vida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la declaración de la palabra de Dios, tenemos que estar claros. Ella tiene el poder para cambiar las circunstancias en las que estemos envueltos, y declararla le da vigencia a la palabra. Hay unas declaraciones que yo quería leérselas todas, pero eso no es posible, porque yo los veo a ustedes ya como bostezando. No se les ve por la máscara, pero siempre se les ve. Miren, o por la careta esa. Pero la primera declaración dice: no importa cómo se pongan las cosas a mi alrededor, la palabra de Dios me dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mire, clase de declaración que hay en la Biblia para usted. Clase de declaración que hay en la Biblia para mí. El enemigo puede levantarse como quiera, pero cuando él sabe que nosotros sabemos esto, él sabe que no va a poder entrar muy adentro. Él sabe que no va a poder. ¿Y sabe por qué lo sabe? Porque es que la Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando usted es libre de alguna clase de opresión, de alguna manera como el enemigo haya estado molestando su vida, la Biblia dice que cuando usted conoce la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, la verdad de Dios y la verdad que se encierra en usted, entonces dice la Biblia que usted es libre. Eso dice la palabra. El conocimiento de la palabra da libertad. Dice también que cuando usted es libre, los espíritus inmundos se van.
¿sí? Salen de usted y por eso usted es libre. Se va la violencia, se van las infidelidades, se va la pornografía, se va la mentira, se va la desobediencia, se va la rebeldía, se van todos los espíritus que operan por legalidades que la gente les da, ¿sí? Y han operado, y cuando usted conoce la verdad, eso se va. Pero dice la Biblia que esos espíritus que se van procuran regresar de nuevo a su casa. O sea, la casa es a uno, a la persona de donde salieron un día. Y cuando llega, la encuentra ordenada, la encuentra limpia, la encuentra barrida, porque ya el diablo ha estado afuera un poco de tiempo. Pero cuando se le da cabida, vuelve y entra. Y dice la Biblia que el postrer estado de esa persona, o sea, lo que sigue para el futuro de esa persona, viene a ser peor que lo que ha experimentado hasta el día de su liberación. ¿Cuántos me entienden ahí? ¿Cuántos me lo entienden? Ahora, cuando nosotros venimos a este salmo, entonces nosotros ahí ya decimos, venga, nosotros somos libres. El pecado no tiene cuentas con nosotros. Cuando de pronto cometemos pecados o errores o lo que sea, sentimos que el corazón nos reprende, y eso es bueno. O sea, sentimos adentro un malestar, algo maluco, algo que no deja dormir, que no deja comer, que lo tiene a uno intranquilo porque hizo algo malo delante de Dios, aunque los hombres no se hayan dado cuenta, aunque la gente no se haya dado cuenta. Cuando eso pasa, uno se arrepiente y vuelve y queda en el sillín del Señor. Y cuando eso sucede, entonces esta palabra es para uno. No importa que se esté desbaratando el mundo, no importa qué esté pasando en el mundo. El Señor me dio una declaración en la Biblia. El Señor hizo una proclamación para mi vida hace muchísimos años, y esa proclamación yo la hago mía el día de hoy. Y volvemos a leer: no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, qué tan bueno poner uno esa palabra y volverla de uno para uno, ¿sí? Uno poder decir: no tengo razón para temerle a la oscuridad, no tengo temor para temerle a lo que las tinieblas estén produciendo. No tengo razón para eso, porque es que Dios es mi protector. Dios está peleando por mí, está peleando por mi bendición, a favor de mi vida, está peleando por mi favor. O sea, Dios está haciendo algo que en el ámbito humano lo debería de hacer yo por mí mismo, pero Dios le ha placido entrar Él en el problema, porque Él sabe que yo no puedo. Porque la Biblia dice que usted y yo no tenemos lucha contra la gente, no tenemos lucha contra la esposa, no tenemos lucha contra el esposo, no tenemos lucha contra el patrón, no tenemos lucha contra nadie de carne y hueso. La Biblia lo que dice es que nosotros tenemos una guerra espiritual constante, y que esa guerra espiritual la vamos a ganar si la peleamos en el espíritu, pero el que la tiene que pelear para ganarla se llama Jehová de los ejércitos. Él lo va a usar a usted para esa pelea, pero es Él el que la va a hacer. Y sabe que lo más bueno, que usted va a ser más que vencedor. Le va a pasar lo de la mujer del boxeador. No va sino a esperar un momentico, le pega ahí una liñadita y se puede ir para el moro a gastarse la fortuna que él se ganó ahí colocando la cara para que le den cantazos. Miren, las intenciones de Satanás podrían ser malas. Claro, son malas. Las intenciones de Satanás podrán ser malas, pero yo estoy amparado por lo que Dios ha dicho para mí en su palabra. ¿Y qué dijo Él en su palabra que me sirva a mí de amparo en el momento en que Satanás quiera venir a acribillarme si ni lo veo? Porque Satanás no lo vemos llegar, nos damos cuenta que estuvo cuando ya ha hecho el desastre.
O sea, nos damos cuenta que estuvo cuando ya desarmó el matrimonio. Nos damos cuenta que estuvo cuando ya se llevó las finanzas, cuando ya estamos quebrados, pero nosotros no lo vemos llegar. Pero más sin embargo la palabra de Dios dice que podemos estar tranquilos porque nadie ha hecho un arma con la capacidad de destruir a un hijo de Dios. Ninguna arma forjada, ninguna arma hecha por mano de hombre, ninguna arma espiritual usada por Satanás podrá destruir a un hijo de Dios. O sea, eso es una declaración sobrenatural para vencer las opresiones del diablo. ¿Estamos claros? Y si lo hacemos estando absolutamente seguros de que la palabra de Dios no falla, pues hermano, vamos a poder dormir tranquilos, vamos a poder estar tranquilos. ¿No les parece a ustedes? Mire usted que dice, es verdad que el diablo tiene el mundo del ocultismo en la tierra para hacerle mal a la humanidad, de manera preferente a los hijos de Dios. Pero no vamos a temer eso porque Dios ha dicho lo siguiente, que contra la iglesia, contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel, no hay brujería que valga ni valen las hechicerías contra Israel. Oiga, ¿a usted le parece eso bueno? No, ¿a cuánto no? Muestre a ver, es que a veces yo creo que estoy solo, pero ¿a usted no le parece bueno eso? ¿Usted sabe cuánta gente está enredada en este mundo porque a alguien se le antojó decir, esta persona no va a ser feliz con nadie porque no pudo ser feliz conmigo? Esta persona la voy a ver arrastrada porque no quiso hacer lo que yo dije que hiciese. Y se van por ahí para donde un brujo negociante espiritual, se van por ahí para donde un hechicero, otro negociante espiritual, y empiezan a hacer cosas raras. Y uno empieza a darse cuenta que es verdad que esa gente tiene algún poder, porque es que la Biblia lo dice. Pero más sin embargo, cuando eso pasa, mire qué bueno y qué interesante, porque aquí dice, si usted es hijo del reino, si usted es hijo de Dios, si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, le pueden hacer lo que sea, porque nada absolutamente va a ser blanco en usted, porque usted va a estar cubierto por mi sangre, porque usted va a estar cubierto por mí, nada lo va a poder tocar, nada. O sea, eso a mí me parece maravilloso. Eso a mí me da una confianza absoluta. ¿Usted sabe cuántos brujos y hechiceros están en contra de la iglesia? Yo quiero decirle, no se pueden contar porque son por millones. Pero más sin embargo, esta palabra está produciendo fruto. El brujo puede invertir su vida, puede invertir su plata, puede invertir lo que sea para ir en contra de alguien de la iglesia, en contra de la iglesia, y no va a poder porque esta palabra está escrita antes de. O sea, esta palabra ya es verdad. O sea que como esta palabra está, pues nosotros lo único que necesitamos es conocerla y declararla en el nombre de Jesús de Nazaret. El enemigo no puede con nadie que haya sido lavado con la sangre de Cristo Jesús y que esté marcado con ella para protección divina. El enemigo no puede entrar a esos lugares en donde usted está. En el reino espiritual somos distintos. Aquí de pronto nos parecemos en ciertas cosas, en ciertas actitudes y en cosas de carácter, inclusive en problemas de carácter. Pero cuando estamos en el reino espiritual y estamos lavados con la sangre de Jesús, distintos, completamente distintos. O sea que es bueno entender la palabra, porque si Dios dijo que va a pelear por usted y que usted lo va a ver pelear por usted, o sea que usted va a ver a Dios peleando por usted, usted lo va a ver, de eso no me cabe ni la menor duda, y creo que lo va a ver por primera vez muchos de los que estamos acá. Ustedes se van a dar cuenta que el enemigo se va a levantar, pero más sin embargo, así como se levanta, usted lo va a ver apachurrado, inclusive hasta pidiendo perdón, inclusive hasta viniendo donde usted y diciéndole, mire, me equivoqué. Yo creo que cuando nosotros miramos esto y lo ponemos en práctica, vamos a ver o vamos a tener un año sobrenatural, un año glorioso. ¿Por qué razón? Porque también dice que no vamos a temer lo que la gente en mala intención desee contra nuestras vidas. ¿Por qué no lo vamos a temer? Porque la Biblia tiene una declaración para eso que dice,
Porque el que tiene el poder para deshacer las señales de los adivinos está de parte nuestra entre los que nos ayudan. Oiga, ¿usted entendió eso? El que tiene el poder para deshacer las señales de los adivinos está entre nosotros o está con nosotros entre los que nos ayudan. Póngale cuidado usted a esto y yo creo que ahí vamos a ir dejando. Pero póngale cuidado a esa palabra, porque mucha gente llega al Evangelio con marcas colocadas por gente de afuera. A veces pueden ser hasta los mismos padres de uno. Mucha gente se casa y su matrimonio empieza o comienza con palabras equivocadas en contra de ese matrimonio. Mucha gente comienza negocios con palabras que les han colocado encima, palabras que no son buenas para prosperar el negocio. Por ejemplo, vamos a mirar esas tres. ¿Cuántas personas en su tiempo de crianza llegaron a oír con sus oídos: usted no sirve para nada, usted es un zángano, maldigo el momento en que lo parí? Y por ahí para allá se pueden decir un mundo de cosas. ¿Y cuánta gente eso es lo que vive? Porque viven bajo el amparo de una palabra malintencionada que alguien depositó sobre su vida. ¿Cuántos matrimonios no funcionan porque les dieron meses de vida? Usted se casa con ese hombre o con esa mujer y su matrimonio, le pongo 6 meses. Y a los 6 meses estaban que se arrancaban el pelo. A los 6 meses estaban que no sabían qué hacer con la persona. A los 6 meses oraban a Dios y le decían: Señor, o te lo llevas o te lo mando, porque ya no puedo. Y usted sabe que así vive mucha gente, casados pero solos, viviendo una desgracia interna, viviendo con el deseo de estar, pero el orgullo no los deja. Y usted sabe que así vive mucha gente, porque un día alguien colocó una palabra sobre sus vidas y acertó con el resultado. Y ese alguien puede ser la gente que amamos. Ese alguien puede ser la gente que amaba a la persona con quien nosotros nos casamos. Ese alguien es la persona que dejó a esa otra persona por la razón que sea. Pero más sin embargo, la buena noticia es que nosotros le servimos y creemos al que tiene el poder para deshacer esas señales. O sea, nosotros le servimos a Él. Nosotros somos hijos del reino. Nosotros somos parte de allá. Entonces esta palabra es para nosotros, porque Él tiene el poder y es el único que tiene el poder para deshacer las señales que le hayan puesto a su empresa, a su trabajo, a su capacidad, a lo que usted es. Pero el Dios Todopoderoso dice en su palabra: yo ya había pensado en eso. Yo ya había pensado que eso le podía suceder. Y por eso dejé escrito el libro de Isaías, capítulo 44, verso 25, para que usted se refresque y se conforte. Por eso dejé escrito el Salmo 118, 7, para que usted sepa que yo estoy con usted. Para que usted sepa que yo estoy entre los que le ayudan. Para que usted sepa que nadie lo va a poder tocar, porque el que lo toque a usted, primero me tiene que tocar a mí. Me quedaron varias por compartir porque son 12. Pero donde yo les comparta esas 12, yo creo que tiene que venir al restaurante aquí a la puerta. ¿A usted le gustaría escuchar las otras 7? Lo espero mañana a las 7 de la noche.
vamos a tener una reunión de liberación y vamos a sacar todo lo que sea a través de estas declaraciones. O sea, ¿qué vaya a hacer Dios? Yo no sé. Pero lo que yo sí le digo es que el conocimiento de la palabra de Dios, según la palabra de Dios, trae liberación. El diablo no ha venido sino para matar, para robar y para destruir, pero la veracidad de la palabra ha venido en Cristo Jesús para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando lo que Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, habló en tiempos antiguos, en tiempos pasados. O sea que esto es solamente creer para alcanzar, porque el que cree obtiene lo que Dios ha dicho que hay para su pueblo, para su iglesia. El diablo, bueno, en estos días escuchaba a una de las hijas que decía que el diablo es cochino y no se baña, y yo creo que eso es verdad. Sí, eso decía ella por ahí, no sé ni por qué. Pero téngalo claro en su espíritu. En la medida en que usted le dé cabida a la palabra de Dios y aprenda a declararla sobre sus circunstancias, usted se va a dar cuenta que en verdad la palabra de Dios es medicina para sus huesos, es medicina para su alma, es medicina para sus emociones. Es medicina para sus sentimientos. Activa el espíritu, coloca la fe activa en usted, lo mantiene conectado a través de la esperanza con el reino del Señor, allá en el reino espiritual. Lo mantiene conectado esperando lo que Dios está haciendo, porque de pronto usted no lo está viendo, pero Dios está haciendo. Cuando usted cree que Dios no está haciendo, yo quiero decirle, en el momento menos pensado, usted resulta modificado por dentro, porque Dios estaba haciendo. Dios trabaja en el secreto de la gente. Cuando esto está pasando, Dios está peleando por usted, está peleando por su causa. Pongámonos en pie. Y les pregunto, ¿cuántos entendieron el mensaje? Otra pregunta, venga, me subo acá para poder ver bien. ¿Cuántos van a venir mañana? Uy, así es, bajaron los amenes ostensiblemente. ¿Sabe qué le digo? Venga porque le conviene. El año en que estamos comenzando no es un buen año, pero no es un buen año para la gente de afuera. Para la gente de adentro, o sea, para la gente de Cristo, se puede convertir en el mejor año en la medida en que le demos la oportunidad a Dios de pelear por nuestra causa. Los de afuera, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Dios va a pelear por sus hijos y nosotros somos hijos de Él. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, yo te pido en este momento que seas tú revelando la esencia de tu palabra a mi espíritu. Dígale, Señor, yo te pido en este momento que la gloria tuya se manifieste a favor de mi vida, a favor de mi casa. Dígale, Señor, yo en este momento te pido con todo mi corazón, Dios eterno, que tú empieces a revelar a mi mente, a mi corazón y a mi espíritu. Cada que abra tu palabra, me empieces a revelar esas declaraciones que cuando las hablo con fe, yo veo el resultado absoluto, Padre amado. Yo en este momento te pido, Dios de los cielos, que haya un mover sobrenatural de tu gloria, un mover sobrenatural de tu bendición en mi casa, a favor de mi vida, a favor de los míos, en tu iglesia, oh Dios de los cielos, a favor de todos nuestros hermanos. Que la gloria tuya se manifieste sobrenaturalmente aquí en el santuario y allí donde están conectados en las redes nuestros hermanos. Que haya una bendición sobrenatural, Padre. Que la palabra
tuya, que sabemos que es verdad, Señor, que sabemos que no falla, se vuelva verdad, Padre amado, inaludible para todas las personas que se congregan en tu iglesia. Hoy lo pedimos al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.